Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección francesa acaba de perder la final de la Copa del Mundo y se quedó a puertas de lograr todo un hito, repetir el título mundial. Algo logrado por última vez hace 60 años cuando la selección brasileña lo consiguió en el Mundial de 1962. Los franceses no llegaron bien a esta Copa del Mundo. En la Nations League solo sumaron 5 puntos de 18 posibles, y tal parecía que aquella maldición del campeón del mundo se repetiría y dejaría por fuera a esta Francia en primera fase, pero nada de eso. Los galos ganaron en su debut en el Mundial y en adelante partido a partido se fueron haciendo fuertes hasta llegar a esta final que hoy pierden frente a un gran rival. En este video los invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de esta selección francesa desde el año 2014. Momento donde los franceses estuvieron por primera vez en un torneo oficial bajo el mando de Didier Deschamps. En este camino, esta selección ha tenido grandes decepciones, pero también grandes retos cumplidos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. 15 días después de la eliminación de Francia en esa Euro del 2012, la Federación Francesa quería renovar a Laurent Blanc, pero sorpresivamente este decidió renunciar a su cargo como entrenador de la selección, atribuyendo motivos personales. En su reemplazo fue nombrado Didier Deschamps, otro exjugador campeón del mundo en el 98. En esas clasificatorias al Mundial de Brasil, la selección francesa estuvo ubicada en el grupo I, compartido con España, Finlandia, Georgia y Bielorrusia. Tal y como había sucedido en las clasificatorias al anterior mundial, Francia perdió la primera posición, esta vez con la poderosa por aquellos días España que le superó por 3 puntos. En la repesca, los galos les tocó enfrentar a la selección de Ucrania, que estaba ubicada en el grupo H y había perdido la primera posición con Inglaterra. El partido de ida se disputó en Kiev, donde la selección local se impuso 2-0 con goles de Sosulya y Yarmolenko. Y en la vuelta en Saint-Denis, Francia necesitaba hacer una gran remontada que finalmente consiguió ganando 3-0, con goles de Karim Benzema y doblete de Mamadou Sakho. El promedio de edad de los 23 convocados para aquella cita mundialista fue de 27.2 años, siendo la selección número 20 de las selecciones más longevas. Con respecto a la Euro del 2012, ya no estaban en el equipo los veteranos Florent Malouda, de 33 años jugando en la Superliga China, y Franck Ribéry, de 31 años. Aunque el extremo izquierdo del Bayern Múnich mantenía un buen nivel, en ese momento unas molestias en su espalda no le permitieron estar al 100% de su estado físico, y para colmo no se quiso someter a un tratamiento de inyecciones, por lo que Deschamps decidió no incluirle en la lista final de convocados. Y la otra baja significativa de aquella selección fue la del polémico Samir Nasri, en aquel momento de 27 años, del Manchester City. Como principales figuras de la selección en ese momento continuaban el arquero capitán Hugo Lloris, de 27 años, del Tottenham, el veterano Patrice Evra, de 33 años, del Manchester United, Blaise Matuidi, de 27 años, del Paris Saint-Germain, Oliver Giroud, de 27 años, de Arsenal, y Karim Benzema, de 26 años, del Real Madrid. Como nuevas figuras de aquel momento aparecieron el defensa central de 22 años Rafael Varane, del Real Madrid, el mediocampista de 21 años Paul Pogba, de la Juventus, y el extremo izquierdo de 23 años Antoine Griezmann, de la Real Sociedad. En aquel sorteo de Brasil 2014, a Francia le tocó el grupo E, compartido con Suiza, Ecuador y Honduras. En el primer partido golearon a Honduras 3-0 con autogol de Noel Valladares y doblete de Karim Benzema. En el segundo golearon también a Suiza por 5-2 con goles de Giroud, Matuidi, Balbuena, Benzema y Sissoko. Y en el tercer partido empataron sin goles ante los ecuatorianos. De aquella forma, y como se esperaba, la selección gala se clasificó como líder del grupo con 7 puntos, por lo que en octavos se tuvo que enfrentar ante la segunda clasificada del grupo F, la selección de Nigeria. Aquel partido se disputó en el Estadio Nacional de Brasilia, donde los galos se impusieron 2-0 con goles de Pogba y autogol de João. En cuartos, a Francia le tocó enfrentar a la que sería la campeona de ese torneo, la selección alemana, que llegaban de derrotar en octavos en tiempo extra a la selección de Argelia. Aquel partido entre galos y teutones se disputó en el Maracaná de Río de Janeiro, el cual se definió a favor de los alemanes con gol de Mats Hummels. Posterior al Mundial del 2014, la Federación Francesa de Fútbol confirmó a Didier Deschamps en el cargo de entrenador de la selección.
Aquella presentación fue bastante aceptable. En primera fase ganaron el liderato del grupo, en octavos eliminaron cómodamente a Nigeria y en cuartos cayeron frente a la mejor selección del torneo. Para la Euro del 2016, Francia ejercía como país anfitrión, por lo que no participó en las clasificatorias al torneo al ya tener su cupo asegurado al campeonato. Sin embargo, sí disputó partidos en las respectivas fechas FIFA entre 2014 y 2016. Entre los que más se destacan fueron las victorias a España, Portugal y Suecia y las derrotas frente a Bélgica y Brasil. El promedio de edad de los 23 convocados para aquella cita europea fue de 27.3 años, siendo la 12ª selección más longeva del torneo. Como principales figuras del equipo se mantenían el arquero capitán Hugo Lloris de 29 años del Tottenham, el veterano Patrice Evra de 35 años ya jugando en Juventus, Blaise Matuidi de 29 años del Paris Saint-Germain, Oliver Giroud de 29 años de Arsenal, Rafael Varane de 24 años del Real Madrid, Paul Pogba de 23 años de la Juventus y el extremo izquierdo de 23 años Antoine Griezmann ya en Atlético de Madrid. Como nuevas figuras de aquel momento aparecieron el mediocentro de 25 años N'Golo Kanté del Leicester, el defensa central de 22 años Samuel Umtiti del Olympique de Lyon y el extremo izquierdo de 20 años Kingsley Coman de 20 años. El gran ausente para esta convocatoria y vetado hasta el momento de esta selección francesa fue Karim Benzema. En aquel 2016 el delantero tenía 28 años. La no convocatoria del jugador por parte de Deschamps fue a causa del escándalo entre el jugador del Real Madrid y su compañero de selección Mathieu Valbuena. La fiscalía francesa acusó a Benzema por ser cómplice de una extorsión que le estaban haciendo a Valbuena, donde le solicitaban pagar $150.000 a cambio de no hacer público un video íntimo suyo. El caso fue que a Benzema no se le comprobó esa complicidad, pero Deschamps optó por no convocarle para ese torneo. Para colmo, posterior a ese 2016, Benzema declaró ante los medios la siguiente frase, abro comillas: Deschamps ha sucumbido ante la presión de una parte racista de Francia, cierro comillas. Una declaración desafortunada que le cayó muy mal al entrenador galo, por lo que de inmediato salió a desmentir diciendo lo siguiente, abro comillas: algunas personas pueden permitirse en discursos que acarrean consecuencias que van más allá de toda comprensión y que nunca olvidaré, cierro comillas. Una afirmación que mostraba claramente que Deschamps no le iba a perdonar esa acusación a Benzema, algo que ha mantenido hasta el sol de hoy, donde el delantero francés ya tiene 32 años y lleva más de 4 años sin vestir la camiseta azul de la selección. En aquella Eurocopa, Francia, por ser la anfitriona, se ubicó en el grupo A compartido con Suiza, Albania y Rumania. En el primer partido derrotaron a Rumania 2-1 con goles de Giroud y Payet. En el segundo encuentro derrotaron a Albania 2-0 con goles de Griezmann y Payet, y en el tercer partido empataron sin goles frente a Suiza. De esta manera, y como era de esperarse, Francia fue la líder del grupo con 7 puntos, clasificándose a octavos, donde le tocó enfrentar a la tercera del grupo E, la selección irlandesa. Aquel partido se disputó en Lyon, donde los locales se impusieron 2-1 con doblete de Griezmann. En cuartos les tocó enfrentar a la sorpresiva Islandia, que venía de eliminar a Inglaterra en octavos. Aquel partido se disputó en Saint-Denis, donde los galos golearon 5-2 con goles de Pogba, Payet, Griezmann y doblete de Giroud. En semis, Francia tuvo la revancha del mundial pasado. Le tocó enfrentar a la selección alemana, con la que había caído en cuartos en territorio brasileño. Ese partido se disputó en Marsella, donde la local se impuso 2-0 con doblete de Griezmann. Ya en la final, Francia le tocó enfrentar a la selección portuguesa. Aquel partido se disputó en el Saint-Denis, donde 18 años atrás los franceses habían alzado su primera Copa del Mundo. Sin embargo, aquel día no contaron con la misma suerte. El partido finalizó sin goles en los 90 reglamentarios y en la prórroga un gol de Eder al minuto 109 privó a los locales de levantar la que sería su tercera Eurocopa. Posterior a la Euro del 2016, la Federación Francesa de Fútbol confirmó a Didier Deschamps en el banquillo de la selección. Si bien el título no se concretó, el equipo tuvo una importante evolución en su juego que le permitió hacer una presentación digna, volviendo a disputar una final del campeonato después de 16 años de no hacerlo. En las clasificatorias a Rusia 2018, Francia se ubicó en el grupo A compartido con Suecia, Holanda, Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia. Producto de 7 victorias, 2 empates y una derrota, sumó 23 puntos que le dieron el liderato del grupo y el tiquete directo a la Copa del Mundo, el mismo que no había conseguido para los 2 mundiales anteriores, donde tuvo que recurrir al repechaje para poder asistir.
El promedio de edad de los 23 convocados para aquella cita mundialista fue de 26.4 años, siendo la sexta selección más joven del torneo. Con respecto a la Euro del 2016, los grandes ausentes fueron el veterano Patrice Evra, en ese momento ya de 37 años, jugando su última temporada como jugador activo en el West Ham, y el joven extremo izquierdo de 22 años Kingsley Coman del Bayern Múnich, al cual las lesiones le habían hecho bajar el nivel. Como principales figuras del equipo se mantenían el arquero capitán Hugo Lloris de 31 años del Tottenham, Blaise Matuidi de 31 años de Juventus, N'Golo Kanté de 27 años y Oliver Giroud de 31 años, ambos de Chelsea, Rafael Varane de 26 años del Real Madrid, Paul Pogba de 25 años del Manchester United y el extremo izquierdo de 25 años Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Las nuevas incorporaciones de aquel momento fueron el lateral izquierdo de 22 años Lucas Hernández del Atlético de Madrid y el lateral derecho de 22 años Benjamin Pavard del Stuttgart, y la principal alta fue la del joven delantero de 19 años Kylian Mbappé del Mónaco. En el sorteo de aquel campeonato, Francia le tocó ubicarse en el grupo C, compartido con Australia, Dinamarca y Perú. En el primer partido derrotaron a Australia 2-1 con goles de Griezmann y autogol de Bake. En el segundo encuentro derrotaron a Perú con gol de Mbappé, y en el tercer partido, con la clasificación ya asegurada, empataron sin goles ante la selección danesa. De aquella forma, y como era de esperarse, los franceses fueron los líderes del grupo con 7 puntos. En octavos de final les tocó enfrentar al segundo del grupo D, que en este caso fue la selección argentina. Aquel partido se disputó en la ciudad de Kazán, en el que resultó siendo una gran prueba para Francia. Aunque los galos empezaron ganando con gol de penalti de Griezmann al minuto 13, Argentina remontó 2-1 con goles de Di María al 41 y Mercado al 48. Pero Francia se supo reponer y dio una magnífica remontada de 4-2, con goles de Pavard al 57 y doblete de Mbappé al 64 y 68. Y ya en el ocaso del partido, Agüero descontó haciendo el 4-3 final en el minuto 93. En cuartos, Francia enfrentó a la selección uruguaya, que venía de eliminar a Portugal en octavos de final. Por el gran campeonato que estaban haciendo, se creía que los charrúas complicarían a los franceses e incluso muchos decían que les podía eliminar. Sin embargo, los galos resolvieron el partido cómodamente con un 2-0 con goles de Varane y Griezmann. En semis, Francia tuvo una dura prueba con una candidata al título, la selección de Bélgica, que llegaba de eliminar a Brasil en cuartos de final. El partido fue bastante cerrado y parejo y se resolvió con el único gol marcado por Samuel Umtiti. De aquella forma llegaba Francia a la que era su segunda final en una Copa del Mundo. Después de 20 años, los franceses volvían a tener la oportunidad de estar en la cima del fútbol mundial, pero para esto debían derrotar a la sorprendente Croacia, que llegaba de eliminar en octavos a Dinamarca, en cuartos a la local Rusia y en semis a la selección inglesa. Aquella final se disputó en el Estadio Olímpico de Luzhniki de Moscú. Al minuto 18, Mandžukić en propia puerta abrió el marcador para los galos. Al 28 llegó el empate marcado por Perisic, pero luego Francia sentenciaría el título con 3 goles al hilo. Al 38 llegó el 2-1 marcado de penalti por Griezmann, el 3-1 llegó al 59 marcado por Pogba y la sentencia fue de Kylian Mbappé al 65 anotando el 4-1. Sin embargo, Croacia no se dio por vencida y 4 minutos después, Mandžukić tuvo su revancha del autogol y marcó el 4-2. En adelante quedaron 21 minutos, pero el marcador no se movió y Francia consiguió ganar su segunda Copa del Mundo, con una gran generación de jóvenes jugadores que, como vimos, tenía la sexta plantilla más joven del campeonato. A pesar de que Francia no era la gran favorita en este campeonato, tampoco fue una gran sorpresa verla como campeona. En un video que publicamos acá en el canal en enero del 2018, referente a los favoritos al título según los apostadores, Francia era la tercer favorita. Por cada euro que se apostara como campeona pagaban 7. La segunda favorita era Brasil, por la que por cada euro apostado pagaban 6. Y la gran favorita era la vigente campeona del mundo en ese momento, la selección alemana, por la que pagaban 5.5 euros por cada uno apostado. Y en otro video referente a las favoritas a ganar ese mundial, yo tuve la fortuna de predecir que Francia sería la campeona del mundo.
Para sustituir y darle más sentido a las fechas de amistosos FIFA, la Confederación Europea decidió crear la Liga de las Naciones de la UEFA, torneo que tuvo su primera versión en la temporada 2018-2019. Para este nuevo campeonato, todas las selecciones miembros de la UEFA se dividieron en 4 grupos según el nivel de competitividad. A su vez, cada grupo se divide en 4 subgrupos de 3 selecciones, donde cada uno de esos subgrupos entregaría un cupo al Final Four o semifinal del campeonato. Francia se ubicó en el grupo A de las selecciones top del continente y más exactamente estuvo ubicada en el subgrupo A1 conocido como el de la muerte, compartido con Alemania y Holanda. El sistema de juego de aquel subgrupo fue un todos contra todos a partidos de ida y vuelta. De local, Francia ganó los 2 partidos, a Holanda por 2-1 y Alemania también por 2-1, pero de visita empató con Alemania 2-2 y perdió con Holanda 2-1. De esta forma sumó 7 puntos, los mismos que Holanda, que le ganó la primera posición por diferencia de gol. Los neerlandeses quedaron con más 4 y Francia terminó con 0 de diferencia. De esta forma, sorpresivamente, la campeona del mundo quedó por fuera de esta competición, sin disputar al menos el Final Four, lo que claramente fue un fracaso, aunque no tan sonado por el poco prestigio que tuvo el naciente torneo. En las clasificatorias para la Eurocopa del 2020, Francia se ubicó en el grupo H, el cual lideró cómodamente con 25 puntos, superando a Turquía, Islandia, Albania, Andorra y Moldavia. En el sorteo para el campeonato le tocó ubicarse en el famoso grupo de la muerte, compartido con Alemania, Portugal y Hungría. Su principal novedad para esta competición fue el regreso de Karim Benzema. Seguramente el gato le dio el telefonazo a Deschamps, lo hablaron todo, se reconciliaron y el entrenador galo optó por llamarlo nuevamente, dándole fin a casi 6 años de ausencia del centrodelantero del Real Madrid. En el grupo de la muerte, Francia supo ser la líder con 5 puntos, cumpliendo con las expectativas, aunque eso sí, sin mostrar un juego atractivo. En su partido debut versus los alemanes, a pesar de que ganó con autogol de Hummels, el partido mereció más un empate. En el segundo encuentro versus Hungría sí se le vio mejor y mereció la victoria, pero inversamente al anterior, en este empató ante una combativa Hungría. Y en el tercer encuentro versus los portugueses fue un empate a 2 goles totalmente justo por el trámite del juego. Por su liderato en el grupo, su rival fue una de las mejores terceras del torneo, en este caso la tercera del grupo A, Suiza, de la cual se pensaba que no le daría problemas en esos octavos de final. De forma sorpresiva, los suizos empezaron ganando el partido con gol de Seferovic al minuto 15. Con esa victoria parcial de 1-0 se acabó el primer tiempo. En el periodo complementario, Karim Benzema, tal cual lo había hecho en el último partido versus Portugal, anotó doblete separado de tan solo 2 minutos. De forma certera, Francia ya remontaba en el minuto 59. Luego al 75, Pogba se mandó un golazo que colocaba el marcador 3-1, con el que a falta de 15 minutos parecía ser el del sello del partido. Pero los suizos estaban decididos a hacer historia y empataron el partido con goles de Seferovic una vez más en el 81 y el empate agónico fue de Gavranovic al minuto 90. El partido se fue a la largue donde no se sacaron ventaja y la serie de forma impensada se fue hasta los penaltis. Una tanda muy bien cobrada por ambas selecciones donde solo hubo un fallo, el de Kylian Mbappé, que fue descifrado por el portero Sommer, que le adivinó su cobro y metió a Suiza de forma surrealista a los cuartos de final. Fue tan increíble que el propio Sommer no se había dado cuenta que había ganado la serie cuando le tapó el cobro a Mbappé. En las clasificatorias para el Mundial Qatar 2022, la selección francesa no tuvo inconveniente alguno para asegurar su cupo directo, ganando el liderato con 18 puntos, superando en 6 a su más cercana perseguidora Ucrania, en un grupo donde también estaban Finlandia, Bosnia y Herzegovina y Kazajistán. Ya en territorio asiático, los galos se ubicaron en el grupo D, compartido con Dinamarca, Australia y Túnez. En el partido debut, golearon 4-1 a Australia con anotaciones de Rabiot, Mbappé y doblete de Giroud, descontado por Goodwin. En el segundo encuentro le ganaron a Dinamarca 2-1 con doblete de Mbappé, descontado por Christensen. De esta forma, Francia aseguraba su primer lugar en el grupo y por fin le ponía fin a la maldición que se había cargado a las últimas 3 campeonas del mundo en fase de grupos. En el tercer partido, Túnez le sorprendió ganándole por la mínima diferencia en un encuentro donde Deschamps usó un equipo suplente en su mayoría.
Ya en octavos de final, Francia le tocó enfrentarse ante la segunda del grupo C, en este caso la selección de Polonia, a la que derrotaron 3-1 con goles de Giroud y doblete de Mbappé descontado por Robert Lewandowski. En la siguiente fase de cuartos de final le tocó medirse ante los ingleses, la única selección que estaba por encima en el valor de su plantilla. El marcador del partido lo abrió Tchouaméni al 17. Kane empató de penalti al 54 y Giroud hizo el 2-1 en el 78. Posterior, Harry Kane tuvo un segundo penalti que desperdició, y de esa forma Francia se clasificaba a la semifinal eliminando a la plantilla más cara del planeta. Ya en semis, a Francia le tocó enfrentar a la selección sensación del torneo, Marruecos. Muy temprano, el minuto 5, Teo Hernández abrió el marcador del partido, y en ese momento se creía que iba a ser fácil y goleada para Francia, pero nada que ver. En adelante, los galos sufrieron la reacción de Marruecos, que estuvo cerca de empatar el encuentro. Sin embargo, al final al 79, la historia y la camiseta de Francia pesaron y logró el 2-0 definitivo marcado por Kolo Muani tras una genialidad de Mbappé. De esa forma, Francia se clasificaba a una final por segunda vez consecutiva, pero esta vez no pudo ser. Argentina salió vencedora y los galos se quedaron a puertas de la que sería su tercera Copa del Mundo. En conclusión, la selección francesa en la última década tuvo una evolución bastante importante. Posterior a esa dolorosa eliminación en el Mundial del 2010, se supieron reponer y en el camino fueron encontrando las piezas necesarias para ganar la Copa del Mundo y ser en torneo a torneo una de las grandes favoritas al título. Deschamps se marcha con ese sabor agridulce de haber sido campeón del mundo, pero no bicampeón. En su reemplazo llegará Zidane, con el que veremos qué evolución puede tener esta selección, que sin duda sigue siendo candidata para los próximos torneos que dispute. Esto apoyado en la gran calidad de su plantilla. En la caja de comentarios dinos qué piensas de esta Francia. ¿La ves candidata al siguiente mundial? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos recomendados para ti y el botón para que te suscribas también al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.